Hola a tothom, hola. Bienvenidos, bienvenidas a la conversación consciente número 5 con Eva Mazuecos. Esperamos a que se incorpore y mientras tanto os la voy presentando y os digo de qué va la conversación de hoy con Eva. Hoy hablaremos sobre programación neurolingüística, la PNL, y cómo nos puede ayudar en nuestro día a día, especialmente por mi lado en el ámbito de la salud y el bienestar. Y a ver qué nos trae Eva con su experiencia a nivel profesional y personal, pues su trayectoria en cuanto a la PNL se refiere. Le vamos a dar paso. Y enseguida que se incorpore empezamos esta conversación a dos. Hola Eva, Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? bienvenida a este espacio de presencia. Gracias, gracias. Me alegro de verte aquí. Igualmente, ya tenía Cuéntame. ganas, ¿eh? Sí, yo también. Sí. Yo también. Me alegro mucho de compartir este espacio de presencia y en este caso con la PNL como excusa para seguir compartiendo con nuestros seguidores y seguidoras mutuos, pues este camino de conciencia y de salud. Bueno, no me ha dado tiempo de presentarte, Bueno, no pasa entonces nada. yo creo que lo voy a hacer breve y en todo caso te puedes seguir si quieres presentando tú. Para mí, pues tú, Eva, eres o Eva es pues una apasionada de la vida, una emprendedora, una persona que ama lo que hace y hace lo que ama y que, bueno, tiene tendencia, creo, a alimentar este círculo en todo lo que hace, se encuentra y allá donde va, ¿no? Y va a empezar hoy con bueno, lo que nos une de alguna forma y también para lo cual hoy estamos aquí compartiendo es la PNL, ¿no? Tanto a nivel personal como Eso es. profesional. Y es un poco lo que hoy te invito a compartir con todos, con todas. Y bueno, quería empezar con algunas preguntas, si me lo permites. Y la primera es una que ya em, te hizo Sergi Mas en aquella entrevista que te hizo, Wow. y ya te quedará muy atrás, Sí, ya lo creo, ya lo creo. que te preguntaba si eres feliz. Bueno, yo creo que voy en esa búsqueda de la felicidad, ¿no? A través de ese autoconocimiento, ¿no? De encontrarme conmigo misma, de buscar esa autenticidad y esa esencia, ¿no? Mía. Que bueno, que con el paso de los tiempos, pues bueno, a medida que vamos naciendo, ¿no? Vamos ahí como poniéndonos capitas y nos vamos creando esas máscaras, ¿verdad? Que van como distorsionando nuestra esencia verdadera, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, en eso me hallo, en quitarme todas esas capitas que me he ido haciendo, ¿verdad? Para cada vez encontrarme conmigo misma y ser yo en esencia. Muy bien. O sea, un camino hacia ti misma, Sí, al final. sí, lo emprendí hace 3 años y la verdad es que, bueno, y lo que me queda, ¿no? Todavía. Esto sabemos cuándo empezamos, pero no sabemos cuándo lo vamos a terminar, ¿no? Lo importante es avanzar poco a poco con esa conciencia y con esas ganas de aprender y de descubrir también, ¿no? Y Súper, bueno, y en eso estoy ahora mismo. súper. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Creo que es un viaje que al menos dura una vida. O sea, si nos lo tomamos con calma, es como la felicidad, ¿no? Que a veces desde el punto de vista budista decimos que no es un objetivo, porque además si es un objetivo y no estás en el objetivo, afirmas que no tienes felicidad. Claro,
¿Te suena eso? Entonces, Sí, por sí. eso la pregunta ya va con esas segundas, ¿no? Y entonces es un camino, para mí también es un camino que al final es en la propia vida, ¿no? Recorriendo también Sí, el yo auto. creo que vamos haciendo, vamos construyendo, vamos creando esos momentos, ¿verdad? Que nos anclan a esos estados de felicidad, a esa emoción de alegría, ¿no? Y Mm, eso, evidentemente, eso es intermitente, ¿no? Hay momentos que estaremos como, pues en una montaña rusa emocional, ¿no? Hay momentos que estamos arriba, hay momentos que estamos abajo y bueno, y lo importante es, pues lo que te digo, ¿no? Estar presentes, sobre todo con esa conciencia y con esas ganas, esa ilusión de seguir, de seguir y de seguir y de que si te caes no pasa nada, ¿no? Bueno, que hay obstáculos y muchas veces nos los ponemos nosotros mismos, ¿no? Con nuestros pensamientos, pero la importancia de saber superarse, de saber levantarse, de saber ujú, ujú, mirar, ¿no? Mirar hacia adentro para ujú, poder mirar hacia afuera, ¿no? ujú. Muy bien. Bueno, estamos haciendo solamente la introducción, ¿eh? Pero tengo alguna pregunta más. Sí, Yo te iba a hacer una menos profunda, por decir así. sí. Una es, me las he apuntado por aquí de que, como voy haciendo, pero estas preguntas, eh, ¿te has sentado hoy? Es una pregunta en realidad que te hago a ti porque me la puedes contestar, pero os la hago a todos y a todas, ¿no? Es un poco una de las reflexiones que quería compartir contigo hoy y va junto con la siguiente. El te has sentado es simbólico, ¿no? Tiene que ver con si has parado, ¿no? Aunque Sí, sean 2 minutos. sí, de Y hecho todos los días me paro. Lo primero que hago cuando me levanto es tener esa rutina, ¿no? Esa rutina de ejercicio físico y luego mental, ¿no? Esa parada y esa mirada hacia adentro, ¿no? Me dedico 20 minutitos todos los días a hacer esa parada y a cerrar y a centrarme en mí misma, ¿no? Lo veo fundamental para poder encontrar ese estado de tranquilidad y de calma para, bueno, afrontar lo que nos viene por delante, ¿no? Durante el día. Ujú, súper. La otra es si has caminado, o nadado, o bailado, si te has movido. Sí, sí que me he movido. Caminar me apasiona. Caminar, el senderismo es una de las cosas, es uno de mis hobbies preferidos. Y bueno, conectar con la naturaleza, el sentir cada momento de ese paseo con esas reflexiones que me invitan Mm, en ese tiempo, ¿no? Que me dedico a mí, pues a hacer ese tipo de reflexión, ¿no? De mi día, de cómo estoy, dentro de esa mirada hacia adentro, como digo. Sí. súper, súper. Bueno, pues ya está, el interrogatorio hasta Ay, aquí. ay, ay, ya suelto, ya suelto, ya suelto. Estaba en tensión, te confieso, porque era como, uy, a ver qué pasa, ¿no? Y ahora es como, Claro, ya, porque ya, ya tú, me suelto. tú eres la única que sabe, aparte de mí, que de lo que te he preguntado hasta ahora tú no sabías nada. No sabía absolutamente nada. Digo, bueno, la incertidumbre muchas veces es lo que te mantiene un poco así en estado de alerta, ¿no? Pero Claro. bueno, confiaba en ti, que no ibas a ser ahí quisquilloso. Muy bien. Pues cuéntanos un poco sobre Eva Mazuecos. ¿Quién eres? ¿Cómo? Bueno, pues soy una chica, una mujer apasionada por el aprendizaje. Eh, Soy una persona muy optimista, soy congruente, no en todas las ocasiones, ¿verdad? Pero intento ser coherente, honesta, humilde, que creo que es una de las virtudes que también tengo, esa humildad que me caracteriza, ¿no? Por ese otro, ¿no? De cara hacia el otro, ¿no? Y bueno, muy abierta, ¿no? A lo desconocido, a aprender, a superarme, ¿no? Bueno, esa es toda mi revolución, ¿no? La revolución de Eva, ¿no? Por las ganas que me llevan a aprender cuanto más mejor, ¿no? Ya te digo, para poder encontrar esa verdadera autenticidad. Mm, Constancia, fuerza, superación. Eva es todo eso, ¿no? Todo ese torbellino de valores, ¿no? Yo creo que los valores son los pilares fundamentales de mi vida, ¿no? Como cualquier persona, y aferrarse a ellos, evidentemente, depende de cada momento. Los valores pueden ir variando, ¿no? Pero bueno, ese afán de superación, de constancia, de valentía, de,
de seguir adelante, ¿no? Diría yo, y por aprender. Así me identifico yo. Ujú. Sí, Súper. Me venía una frase que ya con esto introduzco un poco el concepto de PNL, si te parece, claro. que es tú conocerás lo de los niveles lógicos, ¿no? Sí, En este caso, en resumidas cuentas, sí. la diferencia que existe entre lo que de alguna forma creemos que somos, ¿no? Nos creemos, consideramos, con lo que nos identificamos, ¿no? Y nuestras acciones o comportamientos que a largo plazo se convierten en hábitos, ¿no? Ujú, sí. Claro, las acciones no nos definen, pero sí, pues con todo lo que ahora compartías que haces en tu día a día, me venía, ¿no? Que sí nos ayuda a construirnos como personas, ¿no? Es decir, hay veces hay cosas que no me gustan tanto y me ayuda pensar que soy algo más que eso, pero a la vez, convertido en hábito, sí puedo construirme a mí mismo, ¿no? Y puedo digamos, impulsarme eh, en lo que para mí es la palabra clave de la PNL, lo que yo aprendí y procuro aplicar, es lo útil. No lo dibujamos desde el punto de vista de la dualidad bueno o malo, cuando me refiero a algo que yo hago, o algo que veo, o algo que sobre lo que yo Ujú, opino, ujú. sino si a mí me resulta útil. Porque de esta forma yo me doy cuenta, por tanto, me invito a la observación de si eso de alguna forma tiene que ver conmigo y luego si me ayuda, si me ayuda a avanzar, ¿no? Creo que esto, e incluso luego aplicado a la salud, como igual nos da tiempo de hablar, creo que es muy revolucionario, ¿no? Porque es Sí, es lo que que me permite. fíjate que esa parte inconsciente supone el 93%, ¿no? De lo que no lo es. Es un 7% solamente de la parte consciente de esa conciencia, ¿no? Entonces, indagar, y justamente me viene el dedo para unirlo con lo de las capas, ¿no? Ir hacia abajo, ir hacia la profundidad, mirar esa mirada interna para saber acerca de tus creencias, de tus valores, de tus virtudes, todo ese trabajo interior desde esa toma de conciencia, ¿no? Para Mm, poderlo transformar, para poderlo cambiar. Y eso evidentemente se lleva con los hábitos también. ujú. Y me gusta que destaques esto de una forma tan gráfica, ¿no? Porque subraya lo que también solemos recordar en comunicación, ¿no? Como en realidad lo que no decimos, es decir, al menos cómo lo decimos, Claro. pesa mucho más que aquellas palabras que estamos usando. Es que ya no solamente es lo que pensamos, es lo que decimos y lo que hacemos también. De ahí la congruencia, ¿no? Que es lo que comentaba también antes, ¿no? Que ya tú puedes pensar una cosa y luego decir y hacer otra totalmente diferente, ¿no? Entonces, el buscar esa coherencia entre lo racional y lo emocional, pues es lo que también te lleva a poder unir, ¿no? Y a poder hacer conforme esa integridad, ¿no? Ujú. Yo creo que esto es una de las cosas que nos permite hacer también la PNL, ¿no? Alinear un poco, que es una de las fórmulas de salud, por decir así, ¿no? Aquello que pienso, aquello que digo, aquello que hago, ¿no? Si hay Además, es que la manera en cómo nos expresamos hacia adentro y hacia afuera es vital de cara también a marcarnos esos objetivos y esos hábitos, ¿no? Nuevos que queramos incorporar. Entonces, esa observación en qué es lo que te estás diciendo, en esa vocecilla interior que todos tenemos ahí, es súper importante, ¿no? Y sobre todo porque estamos en un día a día muy rutinario, muy en el automatismo, que no te permites parar, ¿no? Por eso también retomando la pregunta de antes de si te has sentado, ¿no? Mm, Evidentemente hay que parar, hay que buscar ese momento del día para parar, para poder escuchar y dar voz a eso que te estás diciendo, ¿no? mm, Sobre todo porque eso te ayuda también a expresarte con el otro y desde ahí tener esa empatía, ¿no? También, porque ya sabes tú que en PNL cada uno tiene su propio mapa, ¿no? Entonces, claro, entonces, buscar esa sintonía pues nos ayuda a tener esa comunicación. ujú. Pues sigo rebobinando contigo, que te ha sido
a algo que yo he dicho y me voy a algo que tú has dicho, porque eh, cuando compartías lo que tú hacías, claro, cuando yo hago, y primero paro, me Ujú, busco un tiempo para parar. eso es. Puedo meditar o puedo hacer mil otras cosas. La cuestión es ser consciente de lo que es para mí parar, lo que me da un tiempo y un espacio para poderme dar cuenta antes, durante y después de cómo vivo, cómo me expreso, cómo estoy yendo por la vida, ¿no? Para mí eso es la puerta a la que podemos acceder y es el inicio. Tú hablabas de capas, por eso digo que voy para atrás. Porque para mí el parar es el comienzo. Ahí muchas personas conectan con el miedo, por ejemplo. O la emoción que sea en ese momento de su vida, porque al parar lo que hacemos es traer luz. Entonces vemos lo que hay. Si lo que hay es alegría, vemos alegría. Si lo que hay es tristeza, vemos tristeza. Eso es. Entonces, el siguiente paso es permanecer ahí. Si te vas, solamente has descubierto que eso es lo que había y normalmente como es una capa superficial, tampoco descubres algo sorprendente. Entonces, eh, ¿cómo crees tú, te lanzo la primera pregunta, cómo crees tú que la PNL nos puede ayudar, aunque el que aterrice hoy sea la primera vez que oye hablar de la PNL? Yo creo que desde esa parada, desde esa toma de conciencia, la PNL te ayuda a ser consciente de la emoción que estás sintiendo en ese momento, sobre todo el darte cuenta qué es lo que te corre por el cuerpo, ¿no? Qué emoción, porque muchas veces esa gestión emocional no bien llevada pues hace que no te puedas regular, ¿no? Ese termómetro emocional. Entonces, la PNL a mí me traslada a ese momento, ¿no? A ese momento de esa situación, de esa experiencia emocional, sea de una manera o sea de otra, sea un momento de tu vida pues que hayas disfrutado o no, ¿no? O al contrario, ¿no? Y entonces el permitirte cerrar los ojos, pararte, el conectar con esa situación, con esa emoción, porque yo cuando empecé en esto de la PNL me pasó eso, ¿no? Que cuando ponía en práctica era como que, ostras, tenía también la duda, ¿no? De qué era esto de la PNL y hasta qué punto, ¿no? Esto me iba a mí a aportar y demás, ¿no? Y entonces, bueno, las palabras sabias de mi profesor, ¿no? El momento clave para que esto realmente funcione es llegar a esa experiencia a través de la emoción. Si tú no llegas a través de la emoción, no te va a servir absolutamente de nada, ¿no? Porque es la parte fundamental, esa conexión para poder desde ahí pues generar esos recursos que te permitan, dijéramos, cambiarla, ¿no? O mejorarla para luego poder tener una nueva visión de lo que ha sido esa experiencia, ¿no? A mí eso es lo que más me ha ayudado la PNL. Ujú, ujú. Súper. Pues me vienen más cositas. Oyéndote a ti es chulo porque vamos como enlazando cosas que van relacionadas y podemos de alguna forma también eh, seguir compartiendo algo útil Uh -huh. para la gente y describiendo a la vez un poco, ¿no? Si alguien quiere indagar más. Em, Cuando has hecho esta reflexión me venía también en el ámbito educativo, ¿no? Como el hecho de, digamos, permeabilizar a través del cuerpo también y la mente esa información que nos llega, ¿no? Lo que hace el cuerpo y físico y los demás es filtrar la información para procesarla e interpretarla, ¿no? Esa es una de las también líneas que estudia y aplica la PNL. Entonces, solemos clasificar, por decirlo así, o dividir tendencias, que no personas, porque es una combinación de todo ello, que tienen, pues eso, una tendencia más de tipo visual para hacer esa integración de información, eh, auditiva o cinestésica. Tiene que ver también con la parte emocional y la parte de cuerpo, Eso es, ¿no? sí. Sensaciones. Uh -huh. Yo suelo decir que cuando queremos liberar peso, Uh -huh.
lo que hacemos es, mediante la observación, en la O de peso, vamos a atender nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras sensaciones. ¿Sí? No sé si estás conmigo con eso. Recapitulamos otra vez para alinear aquello de pienso, digo, hago, ¿no? Entonces, te llevo a que compartas tu reflexión también desde tu punto de vista personal. Te hago una pregunta más personal, que es que, ¿en qué tipo te situarías tú? Bueno, yo tengo un poquito de todo, ¿verdad? Sí que es verdad que en este momento de mi vida mi sistema representacional es el visual. Soy muy visual en ese sentido, ¿no? Y me entra todo mucho más a través de la vista, ¿no? De este sentido. Pero bueno, soy muy kinestésica también, me encanta el contacto con el otro, soy muy amorosa y entonces pues bueno, eso me lleva a estar siempre tocando, ¿no? Es como necesito un abrazo, vente, ¿no? Y bueno, y auditiva también, soy muy musical, entonces tengo un poquito de todo. Sí que es verdad que, bueno, llámalo como quieras, pero bueno, si me tuviera que decantar por alguno, te diría que visual. Estoy en un momento visual, entonces también me estoy descubriendo el tema de viajar y todo esto me está permitiendo también conocer esa parte de exploradora, de orientación, y de ahí que me estoy dando más cuenta que soy más visual en este momento de mi vida. Mm, mm. Sí, Súper, pues ya te conocemos un poquito más y además pues la invitación, ¿no? A las personas que nos están viendo y escuchando y tocando, aunque sea de otras formas, veis cómo también a través del lenguaje es la forma de conectar, ¿no? sí, porque hay veces que se tienen conversaciones que cuando eres consciente de esto, sabes cómo dirigir la conversación. De Mm, ahí pasa también que estás hablando con una persona y es como que no nos entendemos, ¿no? Y dices, estamos hablando en dos lenguajes diferentes. Y dices, ¿esto por qué pasa esto, no? Y es justamente por esto, ¿no? Porque cada uno nos representa un sistema diferente, ¿no? Y entonces el saber conectar con esa persona y con ese tipo de lenguaje, porque cada uno, cada registro, cada sistema tiene su propio lenguaje, es lo que te lleva a tener esa conexión tan brutal, ¿no? Y de ahí que haya esa sintonía, porque es que si no, luego estás como, no me he enterado de nada, o no me he explicado bien, o qué ha pasado aquí, ¿no? Entonces está muy guay descubrir eso. sí, es totalmente una forma también de poder empatizar, ¿no? Como tú Eso también es. dejas entrever, porque si yo conecto es porque hablo el mismo idioma. Entonces, primero también puedo ir viendo si ese es el idioma. Entonces, una invitación a ir observando, viendo, Claro, escuchando. ya no solamente es lo que escuchamos, también lo que vemos, porque ya no solamente es la comunicación verbal, ¿no? Es la comunicación no verbal, ese acompasamiento también, ¿no? El Ujú. simple gesto de esa misma empatía generada en esa misma sintonía, que yo me ponga así y tú a cabo de X te pongas así, o yo qué sé, la postura corporal, ¿no? Que también te invita a eso, ¿no? Y eso lo genera el buen rollo, la conexión, la empatía con el otro, ¿no? Por esa conexión de lenguaje, ¿no? Que es tan... y cuando me doy cuenta, yo digo, ostras, es que estamos igual, ¿no? Y está muy guay, para que sí. Súper. Pues eso, me gustaría trasladar esta pregunta que al final es para que se la haga cada uno. Porque si ahora, por ejemplo, también invito a que el que sea mamá, papá, lo pueda trasladar a sus hijos, que antes haga el ejercicio de observarlo, que se dé cuenta cómo es. No, en lugar de preguntarlo, como yo te lo he hecho a ti ahora, ¿no? Porque Sí. estamos en la conversación, Uh -huh. que sea una pregunta para hacerse en ese espacio de encuentro con uno mismo, como una observación. Tampoco es para etiquetar, para, para, digamos, que sirva de clasificación. Simplemente es para un abrir espacio de conciencia, ¿no? Sí, yo en el tema de la educación, para apuntar algo más, sí que diría que es fundamental el trasladarle a los niños que crean en ellos.
Yo esto es una cosa que veo que hay carencia en la educación, ¿no? Es como le dan muchísima más importancia a los conocimientos, a esa parte del tener, ¿no? El día de mañana, porque si no, no vas a tener nada, no vas a ser nadie, ¿no? Incluso, ¿no? Que a Ujú, la parte del ser, ¿no? Y esto es un aspecto fundamental porque de ahí viene la autoestima de los niños, ¿no? Y justamente si eso no se da, en los niños son el reflejo de los adultos, de los mayores, ¿no? Y tenemos que enseñarles desde pequeños que tienen que saber creer en ellos mismos, a confiar en ellos mismos, para crearles esa base sólida de confianza, para que cuando vengan las adversidades se puedan superar y se puedan hacer fuertes, ¿no? Ante la vida. mm. Yo creo que eso es fundamental. Yo es que eso es una de las cosas que quizá más he echado en falta y que ahora con los años cuesta más, ¿eh? Cuesta más. Entonces eso hay que trabajarlo mucho. Qué bueno, qué bueno. Sí, Sí, es un recordatorio, es interesante porque es un recordatorio, o sea, la educación es un reflejo de la sociedad, ¿no? Entonces es un recordatorio para, para poner en marcha ese termómetro emocional que tú sí, comentabas entre adultos sí. para poder seguir educando a los más chiquitines, ¿no? Sí, sobre todo para que sepan quiénes son, porque sí que es verdad que los adultos condicionamos, inconscientemente a los niños, ¿no? Y bueno, la libertad es eso, ¿no? Dejarles que sean ellos mismos y darles esa confianza y creer en Mm. ellos y permitirles que exploren, que descubran, ¿no? Que se caigan, que es que es verdad, es que veo mucho todo eso, todo lo contrario, ¿no? Y me parece que es un pilar fundamental en ellos y bueno, y si nosotros hemos sido conscientes, digo nosotros porque habemos, ¿no? Personas así que hemos descubierto esas carencias, pues bueno, que seamos los espejos de ellos Ujú, para que ellos puedan crear esas bases sólidas y sean y tengan su propia identidad conforme ellos. Es evidente que nosotros tenemos nuestras creencias y de manera inconsciente las trasladamos, ¿no? Pero bueno, por lo menos ser consciente de ello y que ujú. sean unas creencias que les favorezcan, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero sobre todo eso, que crean en ellos mismos. Yo les diría a los padres eso, que confíen en sus hijos, que los dejen ser, que es las mayores alas que se pueden dar a los niños, ¿no? Totalmente. Fíjate y esto es también lo que me gusta trasladar, ¿no? El poder que hay detrás cuando usamos también la PNL, ¿no? De poder desplegar las alas de nuestro don, talento, propósito, llamémoslo como queramos, pero que está genuinamente diferenciado, pero que está en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, Por es permitir, supuesto. al final es permitir, porque lo que añadimos al niño lo aprende, pero lo que le permitimos ser o sea, no tiene fronteras, ese es el gran poder, ¿no? Entonces, muy de acuerdo Sí, contigo, es la autoconfianza, la mm, autoestima lo que mejor les podemos regalar y que ellos hagan con eso lo mejor, ¿no? Mar Romera, que es una mujer que me parece de admirar, no sé si la conoces, me imagino que sí, Ujú. ella hace una metáfora muy buena en este sentido con respecto a los niños y es la cometa, ¿no? Tú no puedes tener a un niño, a la cometa tú no la puedes retener, ¿no? La cometa para que vuele tienes que soltarla, ¿no? Pues justamente con los niños esto es igual, ¿no? Y eso cuesta mucho y más en la sociedad en la que vivimos actualmente. Mm, muy bien. Bueno, hay alguien que me ha dejado algún comentario de agradecimiento. Silva, pues nos agradece, nos bendice y agradece esta hermosa conferencia. Y Café del Dol, pues nos agradece estas conversaciones que invitan a seguir aprendiendo. Pues yo quería, antes de cerrar, bueno, invitarte a hacer un llamamiento, proclama o simplemente una frase o algún tip, consejo o algo que quieras que nos llevemos hoy relacionado con... Pues yo diría que los límites los ponemos nosotros mismos, ¿no? Los límites no están fuera, que es la frase bueno, que yo definiría más con la PNL, ¿no? Aparte de que hay muchos principios en la PNL, ¿no? Pero si tuviera
que quedarme con alguna es eso, ¿no? Que es esa, justamente, que los límites no están ahí afuera, los límites están en nuestra conciencia y el aprender a ser conscientes y pararnos, que es lo que decías tú antes, es básico y fundamental para tener esa toma de conciencia hacia adentro, esa mirada profunda hacia adentro y a partir de ahí empezar a, a desaprender, ¿no? Aprender cosas nuevas y todo lo que sea para nuestro crecimiento personal. Así que yo me quedo con esa. Súper, súper, súper. Ramón también nos dice que es un placer aprender. Al ver que felicidades por la sinceridad personal. Ramón también subraya que son estos desnudos emocionales. Sí, la verdad es que es esta la... Para mí ya, después del gran descubrimiento, ¿no? Es la única forma, ¿no? Ir destapado también a medida que tú vas... El aprendizaje es un autodescubrimiento, ¿no? Entonces, como tú vas mencionando, vas descubriendo esas capitas. Hay que querer, ¿eh? Hay que querer. Esto para mí es la base de todo, el querer destapar las capitas, porque si uno no quiere, Mm. querer implica duelo, o sea, dolor, mejor dicho. Ujú. Y el dolor, todo el mundo no está dispuesto a pasarlo, ¿no? Y eso To- es un punto importante a tener en cuenta, que para trabajarse, para iniciar ese viaje, como hemos dicho antes, de crecimiento personal, hay que ir a lo profundo. Y para ir a lo profundo hace falta encontrarse con esos momentos dolorosos mm, que hemos tenido en nuestra vida, ¿no? Y para poder sanarlos, desde luego. ujú, ujú. Entonces, bueno, que hay que querer. Me recuerdas uno de los steps que, aunque sea el último, es súper importante, de que nos invita la plataforma de Barcelona que se llama El Despertador. Eh, claro, con ellos también hablamos mucho de los conceptos a nivel de espiritualidad que luego traemos a la vida diaria y es ese step de la acción, ¿no? El pasar a la acción. Yo necesito para la gestión del cambio, necesito acción. Eso Necesito es. también una parte que ponga en marcha todo lo que yo pueda elucubrar, ¿no? Entonces, tan Claro, importante. es que fíjate que eso viene también a raíz de nuestro diálogo interior, porque eso marca mucho, ¿no? El cómo te hablas hace que te puedas marcar objetivos, metas a corto plazo, ¿no? Y de ahí la importancia de soñar, que aunque quede muy en el aire, es muy importante tener sueños, ¿no? Para Ujú, justamente poder hacer tangible lo que no lo es y poder marcar tiempos y poder, pues bueno, marcar esas metas que te lleven a esos objetivos. Y en definitiva, la actitud es la que te mueve, ¿no? Y la actitud viene generada por tus pensamientos y luego por tus emociones. Si no trabajas en tus pensamientos, difícilmente vas a generar esa emoción que te lleve esa actitud y ese hábito, ¿no? Entonces, pues hay que ponerse a ello. Ay, ay, y ay. observar los pensamientos es una acción en sí misma. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Hay que trabajarlo todo. Esto que la mente va por un lado y el corazón va por otro, esto no, ¿eh? Esto va todo en consonancia. Además, si no, luego sale reflejado, tú lo sabes, ¿no? Ujú. Ay, que me duele aquí, ay, que me duele allá. ¿Y por qué me dolerá? Pues muchas veces, la gran mayoría, está generada por todo esto que tenemos aquí arriba y que si no nos paramos, pues ahí ronda, ¿no? Y al final sale por algún sitio. ¿Y por dónde va a salir? Por somatizas. Si es que... Súper, súper. Bueno, has sacado este tema, ahora no podemos cerrar así, no podemos cerrar. Porque ahora me has provocado, entonces, claro, yo voy a responder. Venga, Sí, hoy me surge así y lo vamos a alargar un poquitín, si te parece. vale, sí, Y quien quiera seguir acompañándonos, que pues nos acompañe. Claro que invitados sí. están. Claro, porque tú has hablado de sanación, has hablado de salud, ¿no? Es verdad que a veces cuando hablamos, como antes decíamos, ¿no? De alcanzar algo es porque no lo tienes. Entonces, cuando hablamos de sanación hay quien dice, ah, entonces es que no tienes salud o hay algo que sanar, ¿no? Ujú. Pero en terapia sí que partimos de una base, muchas veces, en la que tenemos en cuenta que en la infancia nuestro cuerpo
ha procesado la información que decíamos antes de la mejor forma que sabía, porque como somos hijas de la naturaleza, somos frutos de este universo, también nosotros como parte de la naturaleza, y así me gusta pensarlo, y para mí es un pensamiento útil, individual y colectivo, el pensar que mi cuerpo tiende siempre, en este caso sí digo siempre, que en la PNL eso lo revisamos, Siempre, nunca. siempre, porque aquí es útil utilizar el siempre, Ujú. em, mi cuerpo va a tender a procesar la información, llámalo X, lo que le ocurra, los sucesos, el día a día, de la forma más saludable, más eficiente posible. ¿Sí? Sí, Si salimos de esa premisa, eh, y aún así, pase lo que pase en nuestro pasado, que es algo que también gestionamos en la PNL, siempre de cara al futuro, pues va a dejar una cierta huella en nuestro cuerpo que luego podemos también investigar. Eso es lo exacto. interesante. Porque el cuerpo es un mapa, tú antes Ujú. hablabas. Y luego lo chulo también es que ahí es donde yo voy a nivel de relaciones, que lo mismo en la comunicación. La primera relación es la que yo tengo conmigo. A mí la PNL, una de las cosas que me ha enseñado, y he sido revolucionario en mi vida, es que puedo transformar, y a veces en un instante, porque tú bien sabes que en ejercicios de programación neurolingüística en los que acompañamos, a veces es suficiente con una sesión. Es muy Entonces, potente, sí. en esos momentos lo que ocurre muchas veces es que, y ahí es el kit de la cuestión, que lo que transforma mi vida, yo no voy a cambiar algo que ocurrió en el pasado, eso ocurrió y eso ya forma parte del proceso de aceptación. Mi día a día lo transformo en relación, valga la redundancia, al, al cómo soy capaz de transformar el vínculo que yo conservo con aquel impacto que tuvo aquel suceso. Es que aparte es muy importante recordar aquí, te hago un inciso, que es que el 90% de los recuerdos que hace la mente son creados. Es decir, una cosa es lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Y otra cosa es lo que nos han contado de lo que hemos vivido. De ahí que los recuerdos vayan cambiando, ¿no? Y vayan transformándose. La mente es así, la mente no sabe distinguir entre lo que es una realidad y lo que es una percepción. Entonces, la mente tiene su propio, sí, la mente tiene su propio, ¿cómo decirlo? Su propio código, ¿no? Entonces, es tan importante. De ahí las fotografías también, ¿no? Hace poco yo publicaba un último post acerca de los viajes, ¿no? Porque las fotografías nos invitan a recordar, ¿no? Ese viaje, ¿no? Mm, Y ese viaje a esa situación, a ese momento, ¿no? Y que en su momento lo vives de una manera, ¿no? Pero que cuando va pasando el tiempo mmm, vas como olvidando, ¿no? Esas sensaciones y la foto te permite y luego creas y entonces, no sé, me parece muy interesante este apunte. me gusta que lo hagas porque tú le has dado la vuelta y tiene también la otra función, no solamente la de sanar, sino la de programar. Eso es. Es decir, yo puedo utilizar un recurso como el de una fotografía, que Uh del -huh. filtro que decíamos antes, que tiene los tres lenguajes, por decirlo así, ¿no? El Eso es. visual, Sí. auditivo, cinestésico, Uh -huh. pues es un recurso visual muy potente para, por ejemplo, acudir de forma a nivel química, emocional, Sí, por acudir supuesto. directamente, instantáneamente, a aquel Por lugar, a aquel supuesto. instante, para Sí, sí, recuperar sí. aquella emoción. Y el que no sea visual y sea auditivo, una música. Yo, por ejemplo, tengo muchísimos anclajes con la música y con personas, ¿no? La música me lleva a personas. Entonces, pues bueno, el tema de los anclajes, que no hemos comentado, ¿no? Pero para los auditivos, una música. ¿Cuánta gente hay, por ejemplo, en la enfermedad del Alzheimer que no recuerda, que pierden los recuerdos y cuando escucha una canción, esa canción la lleva a recordar, pues no sé, la infancia o la adolescencia o el amor de su vida, ¿no? O la crianza. O sea, es que es brutal.
Ujú, ujú. Brutal. Si te parece, seguimos con esta aportación de Rubén que refiere a la presencia, porque para mí Ujú. la PNL como disciplina y estilo de vida, pero también herramienta de mindfulness, nos lleva a hablar de presencia, ¿no? Dice Rubén, por eso creo que es tan importante trabajar sobre el presente con lo presente. Difícil, no imposible. Por eso digo que cuando sano, es como cuando hablamos de que para llenar un vaso primero tiene que estar vacío. Si ya está lleno, ¿no? Entonces, de alguna forma la sanación nos permite vaciar ese vaso Ujú. Ujú. y desde ahí, en ese silencio, armonía y equilibrio, estar presentes para abordar el presente. Claro. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo, mira, recuerdo ahora mismo un ejercicio muy potente que hice cuando me andaba por aquel 2019 aprendiendo PNL y justamente viene a ser la línea de la vida, ¿no? Y justamente te viene a hablar de eso, ¿no? De cuando estás en el presente, tomar esa conciencia de saber qué es lo que quieres, ¿no? Eh, y luego el retroceder desde ese presente hacia el pasado y saber también qué es lo que te gustaba y qué era lo que no te gustaba. Coger esos recursos y utilizarlos dentro de esa experiencia para transformarla y caminar de nuevo hacia el presente y luego llegar incluso hasta el futuro, ¿no? Para llegar incluso a pensar cuál es esa visión de futuro, ¿no? Entonces, no se me ha venido así ahora el tema que ha comentado aquí el compañero. Me encanta, a mí me encanta la línea del tiempo, porque incluso volvemos, ¿no? Con los niños, niñas y nuestro propio niño interior, ¿no? Tomémoslo como un juego. Para mí la línea del tiempo es como la máquina del tiempo. Es como poder utilizar, Es muy potente, ese ejercicio es muy potente, ¿verdad? muy potente. A mí me Tan simple cambió y tan muchísimo. potente. Muchísimo, muchísimo. Y me emocioné incluso, ¿eh? Para mí fue el ejercicio el que culminó mi formación. Y ahí poníamos en práctica todos nuestros conocimientos y la verdad es que fue brutal. O sea, fue un ejercicio que cualquiera que haya estado en PNL sabe de este ejercicio y recordará seguramente. Qué bien. Súper, súper. Bueno, hoy ha habido mucha participación, estoy muy contento. A seguir animando a las personas que se unen a estas conversaciones conscientes a que dejen sus preguntas. Eh, no quedan grabadas, por lo que me consta, en los vídeos, entonces por eso miramos de atender en Claro. directo las que aparecen y si luego hay algunas a posteriori, pues nos las pueden compartir en las redes sociales, pues si quieres recordar las tuyas, estás en Instagram como Eva Mazuecos Live Eso es. y en Facebook te pueden encontrar por Eva Sí, Mazuecos. también. Ujú. No Sí. sé si quieres también añadir algo al... Bueno, yo lo que me gustaría es que de lo que hayamos conversado haya un poquito, que llegara un poquito, ¿no? Que es lo que invita a investigar, a descubrir, a tener ese interés en aprender algo de un mundo totalmente desconocido para la persona que no la conozca, ¿no? Entonces, pues invitar, ¿no? Sobre todo a que, bueno, a que si hay ese interés por algo con lo que se te haya quedado, te haya llamado la atención y, pues no, que vayas y que indales, ¿no? Que vayas a Ujú. SESCO, que vayas a buscar, ¿no? En fuentes donde puedas nutrirte y empaparte y formarte, ¿no? Sobre todo para ese crecimiento, ¿no? Y ese desarrollo personal. Súper. Yo voy a hacer otra mención que es también aprovechando la última pregunta que nos llega de Fernando, que es otro crack de la programación neurolingüística y con quien he tenido el gusto también de compartir formación con PNL Plus, una gran cantera de PNL en España y que bueno, que también hoy para mí con esta excusa para la conversación, pues hablando de PNL, les tengo muy presentes y me ha gustado mucho poder abordar la PNL desde una vertiente holística que tiene mucho que ver con el cuerpo y las emociones, además de la mente. Nos pregunta Fernando, yo voy a hacer aquello de pasarle la pelota al otro, Ah, y nos pregunta de qué modelo concreto hablamos con la línea del tiempo. Claro, yo creo que no hemos concretado qué modelo porque
era una reflexión general, pero igual tú, ¿qué era tu ejemplo? Pues el modelo en concreto, no sé a qué se refiere, pero bueno, no sé si puede especificar un poquito más. Mm. No acabo de entender. Para mí la línea del tiempo es un modelo en sí mismo, ¿no? Es decir, utilizar la línea para transitar en ella y poder observar pasado, presente y futuro. Que aquí me gusta recordar, ya que hemos alargado este tema, que es que a veces me encuentro que hay gente que tiene como un cierto rechazo, especialmente cuando es a nivel terapéutico, a llevar una mirada al pasado, sobre todo si ha sido traumática, ¿no? Pero Claro. primero recordar que es importante mirar ahí. Mm. Y segundo, eh, no significa mirar al pasado no significa ir al pasado, para mí. No sé tú cómo lo ves, por eso te traslado también esta reflexión. Bueno, yo es que cuando trabajé durante este ejercicio, trabajé una situación en concreto, ¿no? Una experiencia en concreto. Entonces, a mí sí que es verdad que a mí no me pasó, pero hay personas que tienen ese rechazo justamente porque se encuentran con dolor, ¿no? Y están, pues que no quieren ir y lo rechazan directamente, ¿no? Pero a mí sí que me sirvió mucho porque una vez llegas al pasado, y cuando hablo desde el pasado, esto fue muy curioso porque ahí vas retrocediendo conforme la mente te va diciendo, ¿no? A esas edades, o sea, vas dejando experimentar la emoción y a partir de la emoción la mente te lleva, ¿no? A esa edad, a esa situación, a esa vivencia, y conforme vas retrocediendo, yo incluso me vi en el vientre materno de mi madre, ¿no? Y fue brutal. Yo no pensaba que eso me fuera a suceder. Incluso hubo gente que se vio hasta antes de la concepción, ¿no? Y te das cuenta que cuando llegas hasta ahí, que ya es un impacto, ¿verdad? Emocional, pues te encuentras con que utilizas esos recursos para luego poder volver a encaminarte hacia el presente, ¿no? Y también gracias a esos anclajes que vamos haciendo, ¿no? Ujú. Y eso nos permite, luego es que la sensación de vuelta hacia el presente es que cambia una barbaridad. Por eso digo que es tan importante muchas veces echar esa mirada hacia atrás, ¿no? Mm. Porque nos ayuda a llevar la vivencia hacia otra emoción, ¿no? O por lo menos a Mm. dejar liberación de la emoción Mm. pasada, y te encuentras como más fuerte, más confiada, más empoderada, atravesando de nuevo hacia presente y luego del presente hacia el futuro, ¿no? Esa Mi- Mirada renovada, me es gusta. una mirada así Creo total. que es una forma, de nuevo, muy gráfica, te agradezco, de explicar lo que es la programación neurolingüística, la parte de programación. Eso es Sí, programación, ¿no? Poder, em, eso, rehacer, no porque fue como fue, pero sí el vínculo que yo mantengo con ese claro. pasado. Y, y para poder seguir avanzando, pues de una forma más saludable, más útil y Es demás. otra mirada, otra visión, Mm. Mm. más confiada, más, es que cambia, es la sensación, o sea, ya cuando yo retrocedía de presente a pasado, claro que fue doloroso, ¿no? El vivirlo con esa intensidad. Pero luego cuando recoges esos recursos y caminas, ¿no? Como caminas por la vida, caminas de una manera totalmente diferente, confiada, Mm. segura, e incluso la expresión de la cara, aun teniendo los ojos cerrados, es de Mm. alegría, ¿no? Es esa satisfacción de caminar empoderadamente, ¿no? Hacia ese presente con esa visión a futuro, ¿no? Es como que, venga, ahora ya voy con todo. A mí me gustaría recordar también como una eh, especie sí, reivindicación, que es que también para nosotros es importante la forma de acompañar, ¿no? Respetando el proceso, que al final se trata de un proceso. Cualquier situación de cualquier persona es eh, algo que se puede transformar y que llevará su tiempo o no, podrá ser más o menos rápido o inmediato, pero en sí mismo es un proceso. Ese Claro, proceso, como tal, la palabra proceso implica que
que también conlleva cambio, transformación y observación, ¿no? Claro, Entonces, claro. eh, para mí es muy importante respetar cómo es en el momento presente para la persona y que a lo mejor necesita un tiempo para llegar ahí, ¿no? Por ejemplo, tú has compartido ejemplos que a lo mejor en las primeras sesiones no se dan, porque nosotros es muy importante que también vamos viendo, acompañando a la persona, cuál es la forma más Claro, y a mí me ha mejor de pasado asunto, ¿no? incluso de estar en un momento de ir hacia atrás, de la misma emoción, del mismo dolor, de tener que parar, de salirme de la situación, disociarme, Ujú, ujú. para justamente luego volver a entrar, ¿no? Porque muchas veces el peso de esa carga emocional te lleva a hacer esa parada, ¿no? Y decir, venga, me salgo, me disocio, incluso haces esos botones, ¿no? Para despejarte, para cambiar el pensamiento y luego volver otra vez a retomarlo desde ese punto, ¿no? Y, y bueno, yo lo veo así, no sé, es como... Ujú. Ramón nos dice, nos recuerda una frase, no recuerdo el autor, pero me encanta. Dice, gracias Ramón, dice, hay que mirar el pasado siendo consciente que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Creo que era de Jung. Entonces, bueno, con esta frase yo creo que podemos eh, empezar el final de esta conversación. Claro, sí, es que, bueno, yo ahí, gracias Ramón por la aportación. No te conozco, Ramón. Es verdad que muchas veces adoptamos comportamientos que no son nuestros, ¿no? También desde ese pasado y traspasado de nuestros educadores, ¿no? Y también el ser consciente de que hay cosas que, bueno, reacciones mismamente, ¿no? Que no son nuestras y las hacemos de manera inconsciente, ¿no? Y evidentemente aceptar esa parte que no es tuya, ¿verdad? Que tan importante es para poderla transformar. Así que Ramón, muchas gracias por esa aportación. Sí, inteligencia emocional Valencia nos recuerda que es Jung, sí, súper. Pues gracias a todos y a todas por estar aquí hoy Sí, muchas gracias. en presencia con nuestra nueva conversación consciente con Eva Mazuecos y la programación neurolingüística. Si quieres añadir algo más, con esto nos despedimos hasta una nueva conversación consciente próximamente. Pues sí, cuando quieras yo vuelvo, ¿eh? ¿Sabes? Yo agradecerte que me Seguro que sí. hayas invitado para hacer este compartir, que he estado muy a gusto, siempre contigo es un placer. eh, Compartir conocimientos, batallitas, historias, de todo, ¿no? Me encanta, me encanta. Y bueno, cerrar con que, bueno, con que invitar a la gente a que mire hacia adentro. Y yo hago esa invitación, ¿no? De que cuando quieran, y desde luego, ¿no? Esto es una cosa que tiene que ser desde que nazca, desde uno, ¿no? Pero hacer esa invitación a hacer esa mirada interior. Mm, me gusta. Pues sí, nos iremos con esta invitación a mirar al interior. Yo sí, en lo poco que había escrito hoy, siempre me dejo alguna nota, sí había escrito una frase Sí, nueva, como voy sí. escribiendo también, que tenía que ver con esto, ¿no? Con esta invitación a mirar adentro, ese parar que decíamos al principio, Uh-huh. para podernos reencontrar. Y me salía, cuando huyes de tu soledad o tu sombra, huyes de ti mismo, de ti misma. Con esa invitación a incluir eso también, ¿no? Simplemente como una invitación. Sí, yo me había apuntado otra que viene justamente con una peli que a mí me marcó mucho, A ver. que bueno, yo la suelto ahí, el que quiera que la vea y el que, bueno, El cambio de Wanda Dyer, que viene a Mm, decir esta frase de cuando cambiamos la forma de mirar las cosas que miramos cambian, ¿no? mm, Entonces, me parece muy buena esa frase. Así que invito, desde esa aportación de peli, por ahí la dejo, a que se haga esa mirada, ¿no? Hacia adentro. súper, súper. Muy bien, pues
Muchísimas gracias a todos, a A ti. todas. Un abrazo con todos los sentidos Claro que sí, claro que sí. y a seguirse cuidando. Muchas gracias. Seguimos en contacto, Eva. Muchas gracias a todos por estar ahí y por haber estado en este ratito, que al final se nos ha alargado un poquito más, pero bueno, Mm, lo hemos disfrutado. sí, hoy ha venido así. Nos dice Muy Ramón, bien. muchas gracias por enriquecer un poquito más nuestros pensamientos. Mil gracias también a ti, Ramón. Pues hasta Un la próxima. besito. Cuídate Besitos, mucho. Cés. abrazos. Abrazo. Chao. Chao, chao. Chao.